las horas, ¿no? Otro hallazgo también importante que tenemos que reportar, por ejemplo, en nuestros informes y que ustedes cuando los lean van a ver, es que muchas veces hablamos de zona de profundidad. En cuanto a la zona de profundidad, estamos refiriéndonos en cuanto la lesión está cerca o distante de lo que es la región retroareolar o el pezón, ¿ya? Cuando hablamos de una lesión que está adyacente o cerca al pezón, es una zona de profundidad A. Cuando se dice que está ya a más o menos 1 centímetro de lo que es el pezón, es una zona de profundidad B. Y ya si se encuentra pues por encima de 1 centímetro más, por ejemplo, adyacente a lo que es la cola de Spencer o más hacia lo que es la cola axilar, pues es una zona de profundidad C. Esto es importante, sobre todo cuando se va a realizar intervencionismo en la biopsia, pues orientar bien a la persona, porque muchas veces el que hace el eco no es el que realiza la biopsia. Entonces, si usted tiene un buen informe, pues el que realiza la biopsia va a estar más orientado, guiado, digamos así, a dónde está específicamente la lesión. Entonces, bueno, también hablamos de lo que son las horas y esto va a depender si está, como les había explicado, derecho o izquierdo. En esta vemos es una mama derecha, pues la hora 9 está acá, ¿no es cierto? La hora 12 está acá y la hora 3 hacia, digamos, hacia la parte interna. En lo que es en la mama izquierda, déjenme ver si tengo, no. En la mama izquierda, pues esto cambiaría, ¿no es cierto? La hora 9 de la mama izquierda está hacia el otro lado. Ya. Tenemos también que ubicar de acuerdo a la localización o orientación de nuestro transductor, si la lesión, por ejemplo, está en radial, es decir, ¿no es cierto? Esta es mi señalización de mi transductor lineal. Recuerden que la ecografía mamaria siempre se hace con transductor lineal, ¿no es cierto? Transductores de alta frecuencia. Si mi señalización está así y mi transductor está un poco como parasagital y orientado hacia el pezón, nosotros podemos decir, sí, yo en esta ubicación encontré a la lesión, es decir, en este radial. Pero un poco cortado el audio, disculpe. ¿Perdón? Se escucha un poco cortado el audio. Disculpe, buenas noches. Ya. A ver, espérenme un ratito. Sí está clara la voz, doctora, sí está claro. A ver, ahí se me escucha bien. Sí, doctora, sí se escucha muy bien. Sí, ahí sí se le escucha. Ya, vamos a continuar. Sí, está clarito, está clarito. Ya. Entonces, como les explicaba, ¿no es cierto? Esta es una, de acuerdo a la orientación de mi transductor, la localización radial sería esta, ¿no es cierto? Con mi señalización dirigida hacia el pezón. Sí, en totalmente, digamos, paralelo, ¿no es cierto? Y el antirradial, bueno, este ya no sería una localización totalmente paralelo, sino, como vemos, antiparalelo y mi, ¿no es cierto? La señalética de mi transductor no está totalmente paralelo, ¿no es cierto? Entonces, eso también nos ayuda a saber, por ejemplo, cuando se va a realizar la biopsia, en dónde se vio mejor, en radial o antirradial. Entonces, siempre recordar la anatomía, ¿no es cierto? ¿Alguien que me pueda ayudar con lo que veíamos aquí, por favor?
Si le pueden describir qué estructuras estamos viendo aquí en la anatomía de la mama. Buenas noches, doctor. Sí, sea nomás, compañera. En la parte superior. A ver, indíquenos, por favor. Yo, la compañera. Cualquiera el que desee participar. La piel tenemos, la piel en Ya, la parte superior. El acá, tejido celular subcutáneo o tejido adiposo que se ve hipogénico. El ya, tejido fibroglandular que se ve hiperecogénico. ya, estoy Más acá, abajito tenemos el tejido retromamario que se ve hipogénico. ya, Más abajito tenemos el músculo que se ve como fibras longitudinales, hipoecogénica. Y más ya, abajito que emite esa sombra, la costilla. ya Y un está. poquito más abajo ya la pleura pulmonar, que se ve ese espacio virtual hiperecogénico. Ya, muy bien, ¿no? Entonces, como ya lo describió el compañero, pues tenemos la piel, la grasa, que la grasa siempre la vamos a ver así, hipoecogénica, ¿no es cierto? El tejido, digamos, graso, subcutáneo, tejido fibroglandular, un poco de lo que son los ligamentos de Cooper, la grasa, ¿no es cierto?, retromamaria, bueno, ya lo describió, ¿no es cierto?, las fibras longitudinales del músculo pectoral mayor, la costilla con su sombra acústica posterior y esta parte lineal de la pleura, ¿no? Bueno, entonces aquí está descrito lo que ya conversábamos. En esta clase vamos a abordar lo que son tanto lesiones ya de riesgo y pues básicamente lesiones ya malignas, ¿no? Una de ellas que ya más o menos habíamos mencionado en anteriores clases es el papiloma, ¿no es cierto? Que puede presentarse como, por eso les decía, ¿no? Como por ejemplo, miren, en este nódulo, ¿no es cierto? Intraquístico, puede presentarse también como esto, una lesión sólida quística, puede presentarse como una ectasia ductal compleja, ¿ya? Entonces, bueno, el papiloma son básicamente proliferaciones epiteliales que se van a parecer más o menos a como vemos, por ejemplo, en ecografía transvaginal vemos un pólipo, ¿no? Así algo parecido, ¿no? Van a estar generalmente dentro de los conductos principales o periféricos y estos se van a acompañar de células mioepiteliales, componentes estromal y vascular, y estas van a estar asociadas a atipias, ¿no? Tienen un riesgo, ¿no? Obviamente de cáncer, pueden presentarse solos o centrales, o pueden también ser múltiples y formar la papilomatosis. En la clínica, pues a veces, como les decía, puede haber secreciones muchas veces hemáticas y unilaterales, o también pueden ser pacientes que son totalmente asintomáticos. Lo que vamos a encontrar, pues, como les decía, en ecografía puede ser áreas como totalmente lesión quístico sólido o ya básicamente un nódulo a nivel retroareolar, puede manifestarse con o sin calcificaciones, eh, pueden presentarse también totalmente asintomáticas en pacientes que no tienen ningún riesgo y se dice que si son muy pequeñitas, que miden menos de 12 milímetros, inclusive se puede controlar. Bueno, generalmente estas lesiones van a biopsia, ¿no? Como ven ustedes, esta es una ectasia ductal, pero que tiene un contenido interno, ¿no? En ese caso tenemos que mover el transductor para ver si realmente esto tiene una movilidad, es decir, podría ser solo por ejemplo, un conducto con leche, ¿no es cierto? O en este caso sí se nota claramente que hay un nódulo. Entonces tenemos que mover el transductor en transversal, ¿no es cierto? En longitudinal, parasagital, oblicuo, para tratar de ver si es solo contenido líquido o realmente pues es algo sólido. Acá también tenemos áreas de ectasia ductal que tenían ya, ¿no es cierto?, nódulos intraductales que resultaron
ser papilomas, ¿no? Bueno, dentro de las neoplasias malignas como tal, pues estas constituyen en general dentro de neoplasias benignas y malignas, pues gracias, bueno, son en menor cantidad que las benignas, constituyen solo un 27%, ¿no? Pero puede llegar a ser en muchos países la primera causa de mortalidad de cáncer en mujer, ¿no? En hombres se ha visto que es 100 veces menor, donde se acuerdan en anatomía que siempre les decía, bueno, acuérdense de esta parte que es la unidad ductolobular terminal, pues ahí es donde se aloja el cáncer, ¿no? Siempre va a empezar ahí, en la unidad ductolobular. Los cánceres más frecuentes, perdón, menos frecuentes en mama son los sarcomas y los linfomas. El adenocarcinoma constituye el 95% de los casos. La subdivisión de estos es en carcinoma ductal y lobulillar, ¿no? El carcinoma ductal infiltrante constituye el 55% de los casos. Este puede empezar como un ductal in situ y evolucionar a un ductal invasor. El in situ generalmente pues hay una proliferación de las células epiteliales atípicas en una localización, como su nombre lo indica, intraductal, es decir, in situ que no pasó la membrana basal. Pero este puede llegar a ser, como les decía, romper la membrana basal y tener una componente ya invasor. El el carcinoma ductal invasor, pues este ya sobrepasó la membrana basal y bueno, este tiene peor pronóstico, ¿no? Los carcinomas lobulares, estos básicamente están en el lobulillo y no en el conducto como tal. Entre el lobulillar y el ductal, pues estos dice que se diferencian estos dos generalmente por marcadores inmunohistoquímicos como la E-caderina, ¿no? Entonces, cuando hagamos nuestras biopsias siempre necesitamos esta parte de la inmunohistoquímica. Cada uno tiene un pronóstico y tratamiento diferente. Y el carcinoma, ¿alguien me puede decir cómo cree que se presenta en imagen el carcinoma ductal in situ? Dentro de los conductos, doctora, buenas noches, se ve una imagen hipoecogénica que sólida, muchas veces al Doppler tiene vascularidad, que puede emitir una sombra posterior y muchas veces es de bordes irregulares o espiculadas. Ya, ¿alguien más que el ductal in situ, cómo creen que se presenta? Bueno, el carcinoma ductal in situ como tal se presenta generalmente a manera de microcalcificaciones en mamografía, lo vamos a ver ya. Es por eso que nuestro screening, nuestro tamizaje de mama es importante comenzar por mamografía, porque si nosotros detectamos un carcinoma ductal in situ, pues es de mucha ayuda porque el tratamiento pues va a ser mejor, el pronóstico va a ser mejor, ¿no es cierto? Y es importante entonces realizar la mamografía a los 40 años y no podemos saltarnos ese paso de realizar mamografía porque nosotros lo que básicamente tratamos de hacer es descartar esto, un carcinoma ductal in situ a tiempo, ¿no? Entonces, ¿mediante qué? Las microcalcificaciones. Hay veces que hemos visto, en muchos casos más bien hemos visto microcalcificaciones que en unos 6, a veces a 6 meses, a un año, han evolucionado ya a nódulos, ¿no? Al encontrar un nódulo, básicamente ya no sería un carcinoma ductal in situ, generalmente pues ya avanzado hacia un cáncer invasor. Ya, ¿cuáles son los subtipos histológicos del carcinoma ductal? Pues a nivel de, se puede llamar sólido, a nivel como comedo, como cribiforme, como papilar o micropapilar. Dentro de estos, la diferencia histológica va a depender básicamente de la tipia nuclear y de la capa de células.
Entonces, como ustedes ven aquí, tenemos una mamografía, ¿no es cierto? En donde tenemos muchas microclasificaciones que tienen diferentes formas, es decir, son pleomórficas y se encuentran dentro del ducto, ¿no? Estas están ramificadas, entonces esto es un hallazgo muy sospechoso para nosotros de malignidad. Es un 4B. Y como ustedes ven, ya el ductal infiltrante, es decir, ya invasor, ya se presenta como esta lesión espiculada, que es muy pequeña, pero tiene sus espículas, ¿no es cierto? Y adyacente a microcalcificaciones. Entonces, la diferencia, ¿no? El ductal in situ, pues microcalcificaciones sólidas, solas, ¿no? Y el ductal infiltrante, pues ya se asocia a nódulo y generalmente la presentación de este es un nódulo espiculado. Listo. Pues se tiene un mayor riesgo en relación al ductal in situ, ¿no? El riesgo se dice que va de 25 al 35% en 20 años de poder desarrollar este carcinoma ductal invasor. Bueno, se puede dividir en algunos, como ven ustedes. Se dice que los más comunes es el medular y puede tener un mejor pronóstico. Otra subclasificación es el apócrino con alto grado también histológico. Y los más, digamos, infrecuentes, los sarcomas, como los habíamos dicho. Este también se va a presentar como un nódulo con angulaciones, ¿no? Recuerden ustedes que al hallar un nódulo, y sobre todo que tenga angulaciones o espículas, generalmente ya son cánceres invasores, ¿no? Ya, como les había dicho, el carcinoma lobular invasor, pues este es el segundo cáncer más común, se presenta más en posmenopáusicas, puede presentarse como carcinoma lobular clásico o si no pleomórfico, ¿ya? Hay algunas clasificaciones moleculares y nosotros siempre que encontremos o tengamos sospecha ya en un carcinoma ya invasor, tenemos que realizar, ¿no es cierto?, la inmunohistoquímica y tratar de ver si estos, bueno, pueden tener receptores positivos a estrógenos, es decir, que la hormonoterapia nos puede ayudar, o definitivamente ya tienen un mal pronóstico en donde ya la hormonoterapia no nos ayudaría, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos marcadores que para nosotros también es importante recalcar y que se debe de pedir cuando se realiza una biopsia? El luminal A, el luminal B, el HERS y el basal. ¿Alguien sabe algo de esto de la inmunohistoquímica? ¿O cuál creen ustedes que sería de mejor o peor pronóstico? El de peor pronóstico sería el HER2 positivo. ¿Ya alguien más? ¿Alguien más que más o menos nos pueda indicar o decir, bueno, yo he tenido informes y me parece que este es el de peor pronóstico cuando me llega un informe así de la inmunohistoquímica de algún tumor de mama? Bueno, el de peor pronóstico es el basal, ¿no? Triple negativo, en donde básicamente este ya no va a tener receptores para ningún tipo de hormona, ni tampoco para HERS2, ¿no? Entonces, el de peor pronóstico generalmente es el basal o triple negativo. Entonces, cuando nos llegue un informe de inmunohistoquímica o se refieran a un tumor triple negativo, pues es un tumor de pronóstico malo, pronóstico reservado, ¿no? Entonces tenemos el luminal A, que este tiene receptores positivos para estrógeno y progesterona. Entonces a la hormonoterapia pues sí nos va a servir si tenemos un tumor con este resultado, pero es negativo para el HER2. Este
Bueno, eso les digo, es muy bueno en todo caso porque al 70% de los cánceres de mama van a ser luminal A, ¿no? Entonces, bueno, incluso se dice que el carcinoma lobular clásico puede ser este. Este es un bajo grado y tiene un bajo grado de malignidad y tiene un mejor pronóstico. El luminal B, en 20% de los casos podemos tener este, en donde este solo, en cambio, va a tener receptores positivos para estrógenos y una positividad, bueno, variable para progesterona y HER2. Este, bueno, ya el grado de malignidad es un poco más alto y el pronóstico, bueno, es menos favorable. El HER2, este básicamente es solo positivo para la expresión de los receptores hormonales, pero se dice que este ya tiene un poco de peor pronóstico. Este va a tener ya respuesta más a lo que es ya la quimioterapia, ¿no es cierto? Se puede dar en un 15% de los casos. Y como les decía, el triple negativo pues ya no expresa ninguna recepción a ni estrógenos, ni a progesteronas, ni a HERS. Este pues no responde a tratamiento de hormonoterapia, ¿no? Y la presentación clínica puede ser en generalmente sus casos donde tenemos lesiones espiculadas van a ser un triple negativo. Ahora también las metástasis que se dan en cambio en la mama, las más frecuentes son por el linfoma, ¿no? Y también otras metástasis que se dan en la mama es, por ejemplo, por el melanoma, por cánceres a nivel de ovario que también metastizan en mama, por pulmón y por riñón. Ahora en cuanto a lo que es el VIRATS. ¿Alguien ha escuchado algo del VIRATS? Tal vez. El BIRAT es una nomenclatura que se utiliza para, de acuerdo a las características que tenga la imagen, sea esta nodular, sea esta una masa, clasificarlo dentro de un grupo que sea benigno o maligno. Y dentro del grupo maligno, quienes tienen menos malignidad y de acuerdo a las características tengan más malignidad. Ya, muy bien. ¿Alguien más, tal vez? ¿No? Bueno, el VIRATS, como algo ya lo mencionó el compañero, pues es básicamente una nomenclatura así para tener, como les decía ayer, todos un mismo idioma, un mismo lenguaje y hablar lo mismo todos. Lo importante del VIRATS es que nos da una categorización, es decir, VIRATS 1, 2, 3, 4 nos dice, y de acuerdo a esa categorización va teniendo un porcentaje, un valor predictivo de malignidad y también nos da una recomendación. Por ejemplo, si tengo un VIRAT 0, me recomienda hacer esto. Si tengo un VIRAT 5, me recomienda esto. Entonces, eso es importante. Es diagnóstico y también nos da una recomendación para qué es el procedimiento que deberíamos de hacer con esa paciente. Ya, entonces, pues, el VIRAT es básicamente un sistema de informes, ¿no es cierto? Y de registro de todos los datos de imagen de la mama. La última edición pues se dio en el 2013, pues es la última edición que se dio de lo que es el VIRATS y este lenguaje pues lo tenemos que saber los ginecólogos, ¿no es cierto? Todo médico que está teniendo pacientitas ginecológicas, ¿no es cierto? Tiene que saber el VIRATS, si también tiene pacientitas obstétricas igual y tiene algún proceso de un nódulo o algo así, tiene que saber un VIRATS, ¿cierto? Para poder también interpretarlo. Entonces, como les decía, el objetivo del VIRATS es categorizar las lesiones, es decir, darles un porcentaje, establecer el grado de sospecha y también importante de la recomendación. Algo también que cabe mencionar es que con el VIRATS nosotros tenemos que tener un control de calidad de las imágenes
y también ir controlando los resultados. Es decir, si la paciente tiene un nódulo, pues nosotros saber si ese nódulo es reciente, ya lo tiene algún tiempo. Entonces, para eso siempre es importante decir a las pacientes pues que nos traigan estudios anteriores, ¿no? Como les decía, la lateralidad o localización, pues en la mama derecha, ustedes ven, esta es la hora 9, ¿no es cierto? O también llamada unión de cuadrantes externos. Y está ubicada hacia lo que es el cuadrante superior externo, en la mama derecha. Ahora, en la mama izquierda esto cambia, ¿no es cierto? La hora 9 está ubicada más hacia lo que es el cuadrante superior interno. Ya esa es la variación que hay, digámoslo así, de una a otra, ¿ya? Para nosotros decir, por ejemplo, está en la hora 7, me ubico acá, hora 7, aquí, la zona de profundidad con respecto al pezón está en zona de profundidad B, entonces mi lesión estaría ahí. Entonces, para eso es importante para nosotros también saber, ¿no? En dónde realmente está ubicada la lesión para, por ejemplo, si es necesario hacer una biopsia, tener la ubicación exacta. Esto en ecografía, ¿no? En mamografía, pues lo podemos distinguir en la proyección cráneo-caudal como una lesión anterior, es decir, adyacente al pezón, media, generalmente una lesión que está dentro de lo que es el tejido fibroglandular, y posterior que ya está hacia lo que es la grasa retromamaria. Y pues obviamente muy lejos de lo que es el pezón. Ya, en cuanto al VIRAT, eso es lo que básicamente ecográfico nosotros tenemos que saber. La composición del tejido, es decir, es totalmente homogéneo, pero homogéneo, es decir, grasa, es totalmente grasa. La ecoestructura, en cambio, es totalmente fibroglandular o es heterogénea, es decir, tiene entre grasa y también un poco de tejido fibroglandular. ¿Sí? Cuando hay una predominancia de la grasa, pues A es A, si hay una predominancia del tejido fibroglandular es B, y heterogénea está entre, bueno, una mixta, no entre las dos. Ahora, cuando encuentro una masa, recuerden que masa, ¿alguien me puede decir cuándo considero masa? Ya lo habíamos mencionado en clases pasadas. Mayor de 10 centímetros. ¿Alguien más? Más de 30 milímetros. Ya, muy bien, ¿no? Más de 3 centímetros o más de 30 milímetros le considero masa. Menos de esos centímetros, de esos milímetros, pues es un nódulo. Pero si tengo una lesión, digamos que ya mide 35 milímetros, coloco ya mi término masa. Pero si es una lesión que mide 20 milímetros, mi término sería, o 2 centímetros, mi terminología sería nódulo. Ahora, a ese nódulo masa le tengo que dar estos 4, digamos, ítems, ¿no? Entonces, en todos mis informes deberían ir estos 4 ítems. Entonces, la forma, por ejemplo, es oval, es redondo, es irregular. El margen, hablamos de márgenes circunscritos y no circunscritos. Dentro de los no circunscritos en ecografía tenemos el indistinto, el angulado, el microlobulado o el espiculado. Ya iremos mencionando cada uno de estos. La orientación, como les decía ayer, el diámetro mayor realmente está paralelo a la piel o no. O sea, es paralelo o no paralelo. El patrón ecográfico, es decir, a ver qué es hiperecogénico, anecoico, es quístico sólido, es hipoecogénico, es isoecogénico, es realmente, tiene de todo, es decir, es heterogéneo, ¿no? Y otras características, como por ejemplo, tiene sombra acústica posterior, tiene realce o tiene un patrón combinado de estos. Otro también hallazgo que tenemos que tomar en cuenta en ecografía es si hay calcificaciones. Estas calcificaciones están dentro o fuera de la masa o si realmente están dentro de un ducto, ¿no? Y otras características asociadas, como por ejemplo distorsión de la arquitectura, cambios cutáneos, edema, ¿no es cierto? Aparte también de que puede haber una retracción del pezón, la vascularidad, como ya lo mencionaba, ¿no es cierto?, ausente, presente, interna o hacia afuera del vaso. Y también en este nuevo VIRAT se toma en cuenta la elasticidad. La elasticidad la vemos con un programa que colocamos en el, ¿no es cierto?, en el ecógrafo,
y hacemos lo que es la elastografía. En esta que tratamos de hacer es medir la dureza de nuestro nódulo. Si una lesión es dura, pues mi hallazgo va más para malignidad, y si mi lesión es blanda, pues algo más para benignidad. En casos especiales, pues podemos encontrar quistes simples, microquistes, quistes complicados, lesiones a nivel cutáneo, cuerpos extraños como los implantes, un nódulo linfático intramamario, que es un VIRATS 2, un nódulo linfático en cambio axilar, que es un VIRATS 1, ¿cierto? Que no involucra algún tipo de malignidad, malformaciones arteriovenosas y algunas otras lesiones como colecciones postquirúrgicas. Entonces, el patrón ecográfico, empezamos con este ítem, ¿no es cierto? Con el primero de acá. Decimos, es homogéneo, pero lo que predomina, como ustedes ven, es la grasa. Sí, acá, en cambio, es homogéneo, pero fibroglandular, es decir, lo que predomina es mi tejido fibroglandular. Y es heterogéneo, pues aquí, como ustedes ven, tenemos tejido fibroglandular, pero también grasa entremezclada en mi tejido fibroglandular. Este es un patrón heterogéneo. Los nódulos, entonces, como ustedes ven, todo esto es lo que ya habíamos hablado y tenemos que describir, sobre todo estos de aquí, y alguien que me diga qué le faltaría aquí a la descripción de mi nódulo, que ya habíamos hablado también ayer. ¿Alguien tal vez que me pueda decir qué le faltaría a esta descripción que está aquí? Si tiene sombra o no tiene sombra, de pronto el Doppler. Bueno, el Doppler en mamografía, perdón, en ecografía mamaria, no es un patrón, digamos, para, ¿cómo les explico? Para categorizar como tal. Entonces, no, como ustedes ven, en esta categorización no le toma en cuenta básicamente mucho lo que es el Doppler. Es una característica asociada, pero no es algo dentro de mis 4 ítems principales. ¿Cuál más? Tamaño sí está bien. ¿Y algo más? Que ayer hablábamos y decíamos, de acuerdo a eso, pues le hago biopsia, no le hago biopsia. A partir del VIDRA 4 se recomienda hacer estudio histopatológico. Sí, pero ¿de qué depende? De las características que tenga la lección, sea esta nodular o sea esta más. Es decir, que tenga factores de malignidad, como una forma de pronto espiculada, sólida, heterogénea, que emita sombra. Dentro de la forma tenemos solo estas 3, ¿no es cierto? La morfología o forma es oval, redonda y regular, nada más. Y dentro de mis márgenes, sí, pues ahí hablamos ya de espiculado. Entonces, lo que le falta aquí a estas descripciones es si es palpable o no es palpable. Como les decía ayer, el hecho de que sea En palpable, el fibroadenoma. sí me manda a un VIRATS 4A. Entonces, eso de aquí no deben de olvidarse nunca de ver en sus informes y preguntar a la paciente si realmente es palpable o no es palpable. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar. Entonces, en cuanto a la forma, tenemos, ¿no es cierto?, esta forma, ¿no es cierto?, de mi fibroadenoma, como ustedes ven, totalmente ovalado, ¿sí? En donde la parte, ¿no es cierto?, como habíamos explicado ayer, es más ancho que alto, ¿no? Un poquito más redondo, pero se dice que, bueno, sigue conservando mis márgenes totalmente circunscritos, pero como ustedes ven, tiene una ligera sombra hacia acá, que eso en fibroadenoma si tiene una ligera, tenue sombra, sigue considerándose benigno. Y acá tenemos ya un nódulo que, bueno, como ustedes ven, si lo empezamos a describir en la forma, es totalmente irregular, ¿no es cierto? Entonces vamos a empezar forma. Los márgenes de este serían básicamente angulados, como ven, presenta ciertas angulaciones
Entre paralelo y antiparalelo, pues más basta antiparalelo. Y la composición es sólida, ¿no? Entonces ya iría como un BIRATS un poquito ya alto, ¿no? Porque miren, es totalmente irregular. Entonces, como habíamos hablado, los márgenes circunscritos es cuando podemos ver totalmente el contorno de la lesión, ¿sí? Aunque tenga esta macrolobulación aquí, sigue siendo un margen circunscrito porque yo puedo ver todo el borde de mi lesión, ¿no? Entonces, igualmente acá, sí tenemos margen circunscrito. Ahora, dentro de los márgenes no circunscritos, tenemos el indefinido, es decir, pues básicamente aquí no hay margen. Donde no hay ningún margen, no podemos distinguir un margen, pues un margen indefinido. Mi BIRATS en este caso puede ser un 4B, es ya alto, ¿no? Tenemos aquí un angulado. Esta parte de abajo es la angulación, ¿no? Si la ven, es gruesa la angulación. Igual este de aquí es un BIRATS 4C. ¿Por qué? Porque generalmente estamos diciendo que esta lesión, pues ya, ¿no es cierto?, está invadiendo hacia acá, entonces ya eso no es tan, digamos, benigno que se diga, ¿no? El microlobulado tiene ciertas ondulaciones, pero muy, muy pequeñas, ¿no? No son muy evidentes como tal. Sí, son bien pequeñas, no es como, por ejemplo, eso que vemos una macro, es grandota la lobulación, esto es benigno. Pero esto de acá, que está pequeñas ondulaciones, esto es sospechoso. Y el especulado, como ven ustedes, tiene las espículas realmente es estas finitas que están acá arriba, así, acá abajo, acá. Estas son las espículas. Esto que ustedes ven acá como dedos, esas son angulaciones, ¿ya? Las angulaciones van a ser un poco más gruesas y las espículas se van a ver como estas líneas de acá, mucho más finas o como hilitos, ¿no? No son tan, digamos, visibles a primera vista, ¿ya? Pero el especulado, pues es un BIRATS 5, es un BIRATS alto. El microlobulado es un BIRATS 4B, pero igual es sospechoso, ¿no? Todos estos 4 casos de márgenes no circunscritos, cada uno de ellos es sospechoso de malignidad. Entonces tenemos aquí el indefinido. Miren, o sea, no puedo distinguir básicamente aquí un contorno, ¿no? Y acá, peor todavía, tenemos estas espículas. Las espículas son esto finito que se ven como que saliera, como si fuera un sol, ¿no es cierto? Y que le saliera así, ¿no es cierto? Las espículas. Y aquí tenemos una angulación mucho más grosera, acá también una angulación más grosera. En este caso, pues básicamente hablamos, ¿no es cierto? Ya lo habíamos mencionado, de carcinomas de aductales invasores. Siempre que haya nódulos con espículas o angulaciones, nos vamos nosotros a orientar hacia carcinomas invasores, ¿ya? Que también presenta, miren, estas angulaciones así, groseras, y va a tener esta área hiperecogénica que le rodea al nódulo, que es una reacción desmoplástica ya del tumor, ¿no es cierto? Acá tenemos que se va hacia el conducto también, esta angulación, pues esto también es muy sospechoso de malignidad, es un 4C. Sí, la sospecha en 4C es de más o menos un 95% de sospecha de que esta lesión pues nos va a dar un resultado, digamos, positivo para malignidad. Tenemos este microlobulado con estas, miren, pequeñas lobulaciones aquí. Sí, que algunos decían que puede parecerse como a un girasol, ¿no? Estas pequeñas ondulaciones. Igual es sospechoso de malignidad, este de acá con las espículas que se van hacia arriba, sí, son nódulos ya muy sospechosos de malignidad. La orientación, es decir, si el eje mayor, como habíamos hablado ayer, es paralelo a mi piel, pues es algo benigno. Pero lo contrario, si el eje mayor pues no es paralelo, sino antiparalelo a la piel, pues esto ya me hace sospechar en algo maligno. El antiparalelo viene siendo un BIRATS 4C con un 95% de posibilidades de ser un cáncer. Acá también tenemos, ¿no es cierto?,
orientación, estos básicamente serían paralelo, no es un antiparalelo. Y en este caso sí tenemos un antiparalelo, miren, totalmente perpendicular a la piel. Ahora, también en cuanto a la caracterización de la composición interna, pues tenemos nódulos que pueden ser totalmente hipoecogénicos, que van a ser, miren, estos de aquí, un nódulo complejo que puede tener áreas quísticas, áreas sólidas, un quiste que es totalmente anecoico, es decir, negro, ¿no es cierto? Un heterogéneo, pues que también va a estar entre sólido y quístico, un lipoma, como habíamos hablado ayer, que puede ser totalmente hiperecogénico con respecto a mi grasa, un lipoma, y un isoecogénico. ¿A qué imagen se acuerdan de la clase de ayer a este de aquí, que es un isoecogénico? ¿Se acuerdan de alguna lesión que vimos ayer, tal vez? ¿O esta de aquí? Parecido al absceso. No. Se parece a la grasa, ¿no es cierto? ¿Qué lesión que hablamos ayer tenía componente graso? Bueno, puede ser un amartoma, pero también puede ser un lobulillo graso, ¿no? Por eso para nosotros es muy importante cuando encontremos algo, poner en todas las proyecciones que podamos tener, ¿no es cierto? Angular totalmente transductor y ver si realmente es un nódulo o un lobulillo graso. ¿Por qué? Porque hemos tenido muchos casos que nos mandan como nódulos y hacemos el rastreo ecográfico, resulta que no fueron nódulos, sino lobulillos grasos que le mandaron a biopsiar la paciente, ¿no es cierto? Porque esto genera un grado de estrés también en la paciente, que te digan, bueno, estamos sospechando un cáncer, y resulta que no, que fue un lobulillo graso. Entonces, en eso tenemos que tener mucho cuidado en nosotros ver los informes, en saber valorar si realmente la imagen me da para un nódulo o no. Ya la parte esto de los quistes, como ya habíamos hablado, pues tiene el refuerzo, son totalmente anecoicos y no va a contener nada adentro, obviamente, para hacer un quiste totalmente simple. Los hiperecogénicos que habíamos hablado ayer, pues generalmente los lipomas y que tengan una misma composición, es decir, que sean homogéneos, ¿no? Esta lesión, que es una lesión quística sólida, sospechosa también de malignidad con VIRATS 4A, ¿no es cierto? Está hipoecogénica con pequeñas áreas anecoicas, este es más sólido que nada, pues este también puede ser un fibroadenoma o un quiste complicado, pero ya tiene mi porcentaje igual de malignidad, ¿no? Esto, como les decía, miren, nos mandan imágenes así que, bueno, dicen, se encontró un nódulo. Uno realiza el eco y no se lo encuentra, todas las angulaciones de nuestro traductor y no se encuentra. Entonces, tengan cuidado de confundir esta parte de aquí, la grasa, los lobulillos grasos, porque los lobulillos grasos tienen estos septos, ¿no es cierto?, hiperecogénicos, que me podrían hacer a mí pensar que realmente es una cápsula, cuando en realidad no lo es, solo es un septo de mi lobulillo graso. Otras características, cuando es una lesión que no tiene ningún cambio acústico, como el caso del quiste, que bueno, sí tiene mi reforzamiento, ¿no? Cuando esta sombra marcada, miren hacia abajo, o una sombra muy marcada hacia los dos lados, pues estos dos últimos son hallazgos realmente sospechosos de malignidad. Miren estas sombras acústicas posteriores, pueden ser también por cicatrices, ¿no es cierto?, quirúrgicas, pero también si esto es un nódulo y tengo esta sombra, es muy sospechoso de una neoplasia maligna. Tenemos también calcificaciones que podemos encontrarlas dentro de un conducto o calcificaciones ya dentro de una masa como tal. Estas microcalcificaciones también son sospechosas de malignidad.
Miren estas microcalcificaciones metidas en un nódulo, un ducto. Y este es un caso del hospital, una gran masa con microcalcificaciones adentro, ¿no? Seguramente esta empezó así, con microcalcificaciones en mamografía. A veces las pacientes pues también no se realizan la mamografía a tiempo y vienen ya en estos casos muy avanzados donde tenemos ya edema de la grasa. Miren ustedes, la invasión totalmente hacia acá abajo, ya hacia acá hacia músculo y pues las microcalcificaciones, ¿no? Y esta sí es realmente un VIRATS, penosamente un VIRATS 4C, un cáncer invasor. Ahora también pueden estar por fuera las calcificaciones y estas sí son un poquito más difíciles de distinguirlas. Tendríamos que hacer realmente una mamografía para poder distinguir con claridad la morfología de estas calcificaciones. Entonces, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, esto es lo que tenemos como característica principal. Nosotros siempre en nuestros informes tiene que ir. ¿Cuál es la forma, no es cierto? ¿Cuál es, como ustedes ven, benigno, oval, redondo e irregular? Pues ya tiene un patrón de malignidad. Mi orientación totalmente paralelo, benigno. No paralelo, pues va para malignidad con VIRATS 4C. Márgenes, si es un margen circunscrito, benigno. Si es un margen que no es circunscrito, es decir, microlobulado e indistinto, pues un 4B. Angular, un 4C y espiculado, un 5. Es decir, el VIRAT 5 tiene más del 95% de malignidad. Ahora, en la interfase, es decir, puedo ver, ¿no es cierto?, la interfase entre mi contenido de mi lesión y la grasa. En cambio acá ya veo un halo ecogénico, esto es un 4C, es muy sospechoso, digamos así, de malignidad. El patrón que sea anecoico con quiste o que sea hiperecogénico, un lipoma, pues es para benigno, ¿no? Si en cambio tenemos un componente complejo, también es para malignidad. Y los componentes tanto ISO como hipo, pues es indeterminado. Otros hallazgos como la sombra acústica posterior y entre sombra y un realce, pues también es más para malignidad. Y los indeterminados también el realce, ¿no? Acústico posterior. Ya también pueden tener ciertos efectos, como por ejemplo el engrosamiento de los ligamentos de Cooper, pueden obliterar los lesiones, el tejido que está adyacente, pueden haber también el anillo ecogénico, como lo habíamos mencionado, puede haber edema de la piel, puede haber una retracción total del pezón, ¿no es cierto? Son hallazgos asociados. Miren ustedes aquí un ligamento de Cooper un poco más engrosado, este anillo súper ecogénico alrededor de mi lesión, el engrosamiento, ¿no es cierto?, de los ligamentos de Cooper importante. Esos son hallazgos asociados también para lesiones malignas. Igualmente, ¿no? Ligamentos de Cooper bastante engrosados, mi lesión totalmente angulada con anillo ecogénico indistinta, o sea, no puedo aquí distinguir el margen, ¿no? Esta es una lesión que va para malignidad. También los cambios a nivel de los conductos, como ustedes ven aquí, ¿sí? Puede haber un engrosamiento importante también de los conductos y que se vuelven así como ramificados, como tortuosos, ¿no? En un nódulo dentro de un conducto, miren ustedes, ¿sí? Esto es diagnóstico para papiloma, un VIRATS 4A. Esto, como ya habíamos visto anteriormente en imagen, este anillo hiperecogénico, que es la invasión del tumor, ¿no es cierto? Es la reacción desmoplástica. Otro hallazgo importante, el engrosamiento, es decir, que mida más de 2 milímetros mi piel, la presencia de microcalcificaciones, ¿no es cierto?, agrupadas, pequeñas, asociadas a esta lesión, también son hallazgos para malignidad. Como les había dicho anteriormente, la retracción cutánea también es otro hallazgo para nosotros sospechar, ¿no?
Ahora, esto ya habíamos mencionado también ayer, el edema que puede haber a nivel de lo que es el tejido celular subcutáneo, pero bueno, a veces está relacionado con cáncer, pero también se puede dar en mastitis, ¿no es cierto? O una paciente con insuficiencia cardíaca también puede desarrollar este tipo, miren, de edema como importante aumento de volumen de la piel y también del tejido celular subcutáneo con ligeras trabeculaciones de piel, perdón, de líquido a nivel del tejido celular subcutáneo. La vascularización, como alguien lo mencionaba, si bien es cierto, el VIRATS como tal no lo menciona como un hallazgo sumamente importante, pero cuando tenemos siempre la vascularidad interna, pues va a ser sospechoso de malignidad, ¿no? Otros hallazgos que también podemos encontrar son los quistes, los microquistes agrupados, quistes complicados, nódulos a nivel de la piel, ¿no es cierto? Los casos de implantes mamarios, ganglios linfáticos intramamarios y los ganglios axilares. Dentro de los quistes, pues estas son lesiones anecoicas que pueden tener hasta un pequeño tabique fino que mida menos de 2 milímetros, sigue siendo un quiste, ¿no? Va a tener el típico refuerzo acústico posterior y el margen nítido totalmente circunscrito. Es un VIRATS 2. En cambio que los microquistes agrupados son pequeños quistes que no miden más de 3 milímetros, que se encuentran confluyentes y que se puede encontrar en una sola área. Estos llegan a ser un VIRATS 3, ¿no? El VIRATS 3 requiere seguimiento. Un quiste complicado, como ven ustedes aquí, tiene ecos finos internos, ¿no es cierto? Puede tener vascularidad. Pues también ya implica un seguimiento, ¿no? Las lesiones a nivel cutáneas, pues esto también pueden ser a veces verrugas o neurofibromas o inclusive la politelia, ¿no? La presencia, a veces pacientes se inyectan, ¿no es cierto?, biopolímeros. Esto ahora es muy frecuente, entonces vemos esta como copo de nieve, ¿no es cierto?, con sombra posterior. También podemos verlo en ecografía. También la presencia de ganglios intramamarios que vienen siendo un VIRATS 2 y están dentro de la mama. Pero si son a nivel axilar, eso no implica nada, entonces es un VIRATS 1. Esto es un ganglio, ¿no? Tenemos aquí esta imagen arriñonada, el hilo graso y la cortical. Sin embargo, también los ganglios, pues tenemos que tener mucho cuidado porque hay que ver si estos tienen algún patrón que nos indique que realmente puede ser una metástasis o es sospechosa, ¿ya? Cuando, por ejemplo, la cortical es esto de aquí. No sé si hay otra imagen, ¿no? Esta parte hipoecogénica que le rodea a esta lesión, perdón, a este ganglio, es la cortical. Y la parte más hiperecogénica es la grasa o hilio, ¿no es cierto? Hilio graso. Entonces, cuando la parte de arriba, la parte, digamos, así negrita, tiene un engrosamiento más de 3 milímetros, es un hallazgo sospechoso. Si vemos que mi cortical está muy pequeña y se llenó totalmente casi ya de cortical, también es un hallazgo sospechoso. Cuando hay una pequeña como extravasación de mi cortical, otro hallazgo sospechoso. Cuando vemos que ya prácticamente es redondo y miren acá no tiene ya nada de grasa, pues muy, muy sospechoso. Si tiene esta orientación así vertical, un hallazgo sospechoso, una vascularidad interna, también sospechoso, y si hay microcalcificaciones dentro del ganglio o igual ya este ganglio como que se extendió hacia afuera, son hallazgos todos estos sospechosos de metástasis. Entonces miren aquí un ganglio que miren, ya hay una pérdida casi total de la parte grasa, todo está lleno de negrito que es la cortical, ¿no es cierto? Es un hallazgo sospechoso. Y más acá, en donde ya prácticamente no hay hilio, es decir, está todo negrito, está todo cortical. Esto es un hallazgo ya de un carcinoma que, bueno, ya es metastásico, ¿no? Un carcinoma ductal invasor.
Entonces, bueno, ya para ir concluyendo, nosotros tenemos los descriptores en el VIRAT, como ya les había mencionado, cada uno de estos, ¿no es cierto?, en cuanto a la forma, la orientación, los márgenes circunscritos y no circunscritos. Es decir, nosotros así tenemos que colocar en nuestro informe margen circunscrito o margen no circunscrito dentro de estos cuál, el indefinido, el angulado, el microangular o especulado. En la periferia de la lesión, es decir, tiene halo, no tiene halo, qué cogenicidad tiene, hipo, hiper, qué cogenicidad es, ¿no es cierto? O las otras características. También describir si hay macro o microcalcificaciones dentro o fuera de la masa, o si hay algún otro hallazgo como quistes, ¿no? Y la vascularidad, pues realmente si es una vascularidad que está interna o no. Dentro del VIRATS-2 hablamos básicamente de esto de aquí, que son los quistes, que ya lo mencionamos ayer. Pueden tener, como les decía, un pequeño septo fino, se sigue considerando VIRATS-2. Los implantes mamarios también son VIRATS-2. Los cambios quirúrgicos, es decir, si hay una, por ejemplo, distorsión de la arquitectura y esta es porque la paciente fue operada, eso es un VIRATS-2, ¿no es cierto? Un fibroadenoma estable, ¿qué quiere decir estable? Que tiene más de 2 años de evolución, es un VIRATS-2. Un ganglio intramamario, como les había dicho, un quiste complicado, no solitario, es decir, tengo algunos quistes que están complicados, como 4 o 5 en una misma mama, y no tienen ningún síntoma, es un VIRATS-2. Sí, un nódulo, digamos, un lipoma, un nódulo ecogénico, es un VIRATS-2. Y una ectasia, es decir, una dilatación del canal del ducto más de 3 milímetros, pero que está totalmente anecoica, que no tiene nada adentro, un VIRATS-2. Un VIRATS-3, en cambio, ya es el fibroadenoma, pero que no es palpable. Sí, que tiene menos de 2 años de evolución y no se palpa, es un VIRATS-3. Si tengo esos microquistes que ya lo habíamos visto, VIRATS-3. Si tengo un quiste complicado, pero es solitario, un VIRATS-3. Si tengo un lipoma, pero este ya está un poquito heterogéneo, puede ser un VIRATS-3. La necrosis grasa, como lo habíamos dicho, se presenta como más o menos aquí, ¿no? Como un área quística, pero también tiene como pequeños niveles. Esa también es un VIRATS-3. Ectasia ductal compleja, es decir, los canales ductales llenos de líquido, pero también un contenido interno, es un VIRATS-3. Ya, ¿alguien me puede decir qué hacemos con VIRATS-2? Si me llega un informe, el VIRATS-2 son hallazgos benignos, pero ¿cuál es la recomendación del VIRATS-2? Nuevo control al año. Ya. ¿Cuál sería mi recomendación en el VIRATS-3? Control a los 6 meses. Ya, 6 meses y qué más. Y si el paciente, para salir de dudas, desea un estudio histopatológico, se le hace, pero no es obligatorio. El signo de malignidad es del 2%, es bajo. Las posibilidades. Ya, muy bien. Sí, en el VIRATS-3 nuestra recomendación es un control, pero de acuerdo al estudio, ¿no es cierto? Si encontramos la lesión en eco, pues en eco. Si encontramos en mama, en mama. ¿A qué me refiero? Si encuentro microcalcificaciones, mi control va a ser mamográfico, obviamente, porque yo no le voy a ver eso en eco. Y si encuentro mi nódulo en eco, mi recomendación es hacerle en 6 meses, pero eco, ¿no? ¿Sí se me escucha? Sí, doctora. Ya. Entonces, mi control es cada 6 meses, pero en esto hay que ver que no es solo, bueno, 6 meses y ya, ¿no es cierto? Tenemos que hacer un seguimiento generalmente aproximadamente durante 2 años, inclusive se dice que se puede llegar hasta los 2 años o inclusive hasta los 3 años, ¿ya? Y de acuerdo a eso vamos a recategorizar de 2 a 3 años.
si mi nódulo pues permaneció o no estable y el crecimiento, un crecimiento o no del nódulo, pues hacemos la recategorización, se dice, es decir, le subimos o le bajamos del VIRATS. El VIRATS 3 tiene un porcentaje muy bajo de malignidad, como ya lo mencionó el compañero, menos del 2%. Entonces, como le habíamos dicho, de acuerdo al estudio, si les fue mamografía, si fue resonancia o ecografía, de acuerdo a eso le hacemos el seguimiento. A los 6 meses, ¿no es cierto? Se dice que a los 6 meses le hacemos, bueno, generalmente siempre le hacemos bilateral, es decir, las dos mamas, ¿no? Y evaluamos, vamos evaluando a los 12 meses y hasta el 24. De aquí nosotros podemos decir, bueno, realmente la paciente a los ya 2 años quiere seguirse controlando un año más o bueno, a los 2 años ya, en algunas guías nos dice, bueno, ya puede categorizar usted. Si a los 2 años esta lesión permaneció estable, no creció, cuando hablo de crecimiento, hablo de un crecimiento mayor al 20%. Si esta lesión pues ya creció y aparte tiene alguna otra característica, por ejemplo, se anguló hacia un lado, pues ya es un VIRATS 4, ¿no es cierto? Pero si esta lesión permaneció todo el tiempo, digamos, en 10 milímetros, con las mismas características, pues es un fibroadenoma estable, es un VIRATS 2. Ya. El VIRATS 4, pues esto es ya para lesiones malignas, ¿no? Entonces, todo el VIRATS 4, cuando hablamos de VIRATS 4, hablamos ya de una recomendación, digamos, de intervencionismo, es decir, que requiere una biopsia core. Cuando hablamos de mama, cuando hablamos de ecografía mamaria, cuando hablamos de mamografía, puede requerir una biopsia esterotáxica cuando estamos solo con microcalcificaciones, una biopsia quirúrgica o un drenaje cuando estamos en un absceso mamario, por ejemplo, por mastitis. Ya, entonces, el VIRATS 4A, en este encontramos el fibroadenoma, como les decía, miren, palpable. El porcentaje de malignidad del 4 al 10%. El nódulo heterogéneo, es decir, un fibroadenoma que tiene partes, ¿no es cierto?, que unas finas áreas quísticas que no tienen ninguna otra característica más, igual del 2 al 10%. Un nódulo ya con flujo Doppler interno de un 2 al 10%. La misma lesión que le vimos, pero creció más de 20%, ya un fibroadenoma que creció esta cantidad, pues un 4A. Un nódulo intraductal dentro de mi canal, igual, un absceso, por ejemplo, en casos de mastitis, requiere también un estudio, digamos, ya histológico para poder determinar si realmente es por ejemplo, una mastitis granulomatosa, es una mastitis o puede ser también un cáncer dependiente de hormonas que me creó, ¿no es cierto?, un cáncer abscedado. Una lesión quística sólida también es un 4A. Un 4B, un nódulo, como en este caso, miren, bueno, en este de aquí es un 4C, ¿no? Porque tiene angulaciones, pero el microlobulado, como les explicaba, pequeñas ondulaciones, un nódulo con extensión ductal, es decir, que se va hacia el canal, ¿no es cierto? Y el 4C, este de aquí es un 4C. Miren el margen, ¿no es cierto? Pequeñas angulaciones de aquí, pues aquí no se ve realmente la forma, ¿cierto? Es bastante irregular y puede tener también sombra acústica 4C, puede tener el anillo ecogénico, es un 4C, miren el porcentaje cómo sube bastante, este ya tiene hasta un 95% de ustedes cuando hablan de estas características están diciendo de que su nódulo es básicamente un carcinoma ductal ya invasor, ¿no? Aquí tenemos ese de aquí es un fibroadenoma, ¿no es cierto? Como ven las características típicas, tipo ecogénico, márgenes bien definidos, ¿no es cierto? La orientación es paralela, no tiene algún otro hallazgo asociado, es palpable, es un fibroadenoma, de acuerdo a si sea palpable o no, puede ir desde, como les decía, desde el 4A, el 3 o el 2. En cambio, esta lesión ya no, como ya le habíamos visto antes. Miren, esta es una lesión que tiene espículas, que tiene vascularidad interna, que tiene microcalcificaciones, que es totalmente irregular, ¿no es cierto? Este es una
digamos, ya una lesión para 5, ¿no? Para VIRAT 5. El VIRAT 4 y los VIRAT 5 pues son hallazgos ya sospechosos de malignidad. El porcentaje del VIRAT 5 es mayor al 95%, ya es decir que es una lesión maligna. El VIRAT 5 son todas aquellas lesiones que presenten espículas, van a ser VIRAT 5, ¿sí? Y son altamente sospechosas de malignidad. El VIRAT 6 es básicamente ya un cáncer pues que ya ha sido diagnosticado y que se lo utiliza para denominarlo antes de que vaya a una resección quirúrgica. Es decir, tengo una paciente que tiene ya el diagnóstico de una biopsia core, un estudio histopatológico con un cáncer invasor, ductal invasor, y viene porque resulta que le salió otro nódulo, entonces es un VIRAT 6 porque ella tiene ya el diagnóstico ya de cáncer como tal. Entonces, todo lo que habíamos mencionado del VIRAT, como les decía, el VIRAT 5 pues ya son los nódulos espiculados con más del 95% de malignidad. Aquí, como les decía, cada categorización tiene su recomendación y su probabilidad de cáncer. Mi categoría 0, cuando hablamos de 0, quiero decir que mi estudio no está completo. Por ejemplo, si hago una mamografía y digo VIRAT 0, estoy diciendo necesito otro estudio para poder ver qué realmente hay ahí en ese tejido denso. Entonces recomiendo, por ejemplo, otra ecografía o otro estudio como una ecografía. No hay probabilidad de cáncer porque en sí es 0, ¿no? Categoría 1, este es totalmente normal, tamizaje convencional anual, no hay porcentaje de malignidad. Si digo que es 2, pues igual, ¿no? Recomendación de tamizaje anual y no hay porcentaje de malignidad. Si digo que es una categoría 3, hablo de que probablemente sea benigno, pero no estoy segura, ¿no? Entonces, por eso requiero seguimiento cada 6 meses durante 2 a 3 años y el porcentaje es menor al 2% de malignidad. La categorización 4 ya son todos hallazgos sospechosos. El diagnóstico siempre va a ser por biopsia core o estereotáxica en mamografía o un drenaje, ¿no? Y la probabilidad de malignidad va a depender en el 4A del 2 al 10%, en el B ya va mayor al 10 a menos de 50% y en C ya es alta, no más del 50 al 95%. Y el VIRAT 5 también hallazgo sumamente sospechoso, biopsia core y con probabilidad de malignidad de mayor al 95%. La categorización 6 está ya un diagnóstico comprobado de malignidad por biopsia, ¿sí? Y la recomendación, resección quirúrgica si realmente es apropiado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta tal vez? Doctora, una pregunta, ¿por qué al absceso le considera usted categoría 4? Si es benigno, con el drenaje y antibióticos solucionamos el problema. Ya, como les decía, bueno, esto es sacado del VIRAT, no es que yo considere o coloque aquí, esto es sacado totalmente del VIRAT, o sea, del manual del libro. El absceso se considera un porcentaje bajo de malignidad porque, como les decía, puede ser un absceso, un carcinoma abscedado, hay muchos casos que se ha visto en mujeres embarazadas que crean nódulos con abscesos y se hace la biopsia y resulta que fueron carcinomas ductales, ¿no? Entonces es por eso que el absceso se considera como porcentaje aún bajo, pero se considera dentro de maligno, porque hay cánceres hormonodependientes que pueden crecer mucho más durante la lactancia, durante el embarazo y muchas veces presentarse en estas etapas como abscesos.
Ya, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna duda tal vez? Ya, entonces, como les decía, recuerden siempre cuando se pide una biopsia, siempre pedir inmunohistoquímica para poder saber si realmente es factible la hormonoterapia, si ya no es factible, si puede realizarse una quimioterapia. Y también, pues, saber nosotros que el tamizaje empieza con mamografía a los 40 años, no con ecografía. ¿Por qué? Porque nosotros al hacer ecografía, muchas veces, por ejemplo, yo le hago la ecografía y no le hago la mamografía, me salto de la mamografía. Yo no le vi las microcalcificaciones y resulta que no le diagnostiqué de un carcinoma ductal in situ, que realmente es tratable, ¿no? Y entonces es por eso que nosotros debemos de comenzar mi tamizaje con mamografía, ¿sí? A la edad de 40 años. Sin embargo, en otros países, como habían mencionado compañeras, como Venezuela, por la incidencia alta de cáncer que tiene este país, ellos realizan la mamografía a los 35 años, ¿sí? Es por tratar de prevenir y tratar de encontrar estos carcinomas ductales in situ. Bueno, voy a pasarles unas imágenes y me gustaría que me vayan ayudando con lo que ustedes piensan, sospechan de estas lesiones, de, de esto que vamos viendo en estas imágenes, ¿no? Para ir también un poquito afinando el ojo en lo que es ecografía mamaria. Si bien es cierto, ecografía mamaria es un poco difícil, requiere muchísimo entrenamiento, pero bueno, uno conforme pasan los años, pues uno ya iba afinando el ojito en esto, ¿ya? Esta de aquí, ¿se acuerdan que ya la vimos? ¿Qué creen que es? Un ganglio. Muy bien, es un ganglio, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo mi hilio graso, porque tengo mi cortical súper delgadita, ¿no? Como hablamos en la clase, pues cuando tengo una cortical mayor a 3 milímetros o que la cortical ya se extendió en todo el área del ganglio, no hay hilio graso, o en vez de ser ovoide o se hizo redondito, pues eso es sospechoso de malignidad. En este caso es un ganglio totalmente benigno. Si ven ustedes, tiene la forma riñonada, tiene bastante área grasa, este es benigno, ¿no es cierto? Este de aquí, que piensan que también la vimos algunas veces, que nomás se encuentran ustedes aquí. Ahí vemos claramente las calcificaciones. Ya, ¿qué más? Bordes, vemos una imagen de bordes irregulares, no circunscrita, Ya. con imágenes ecogénicas y preecogénicas en su interior, lo que nos daría pensar que es sólida y es heterogénea. Un BIDRAS 4C diría. Ya. Esta, bueno, no es tan fácil de ver, pero estas de aquí son ya microcalcificaciones, ¿no es cierto? Son amorfas, no hay morfología como tal. Sí, este es una masa que es heterogénea, es entre, ¿no es cierto? Tiene algunas aquí ecogenicidades, pero predomina la parte sólida. Es decir, en la forma es una forma irregular y en los márgenes pues tiene hasta parte de acá, ¿no es cierto?, en márgenes angulados y tiene una invasión, como les había dicho, hacia la parte muscular y hacia la parte grasa, ¿no? Ese es un BIRATS 4C, ¿por qué? Porque es angulada, ¿sí? Este de aquí, ¿alguien me puede decir qué le parece que es? Quistes mamarios. Entonces, dentro del BIRATS, ¿cuál sería? ¿Qué BIRATS sería? BIDRAS 2, Ya, anecogénico y con refuerzo posterior y la pared fina, característico.
Ya, este es un BRADS 2, es un quiste. Si bien es cierto, tiene un fino septo, como les había dicho, si es único el septo y mide menos de 2 milímetros, sigue siendo un BRADS 2, es decir, una lesión totalmente benigna. Acá, ¿alguien me puede decir qué observa? ¿Qué le parece que es esto? Una ectasia ductal con un nódulo en su interior que se ve hipoecogénico. Ya, ese es un nódulo intraductal, ¿no es cierto? Igual es un BRADS 4A, ¿no es cierto? Esta de aquí, alguien que pueda decirme qué es lo que ve ahí. Acá esta es la misma lesión, la misma de acá, son las dos, son las mismas. Que a veces nos Pero llegan, la otra, ponga, ahí déjele, esa se la ve mejor. estos son los casos que nos llegan a Claro, nosotros. es una masa ¿Vale? especulada, Vidra 5, Ya, esta es una masa así, especulada. más alto que ancho, bordes Ajá. irregulares, angulado, especulada, Bueno, que borde emite irregular, sombra. a ver un ratito. El borde irregular no existe, ¿no es cierto? Es la forma irregular. Sí, eso ahí estamos bien. Allá. La forma irregular y el margen es el margen especulado, ¿ya? Es antiparalelo, tiene sombra, ustedes ven, miren, sombra acústica posterior, y hay una invasión como hacia el tejido Adyacente. glandular, ¿no es cierto? Adyacentes al anillo ecogénico que tiene. O sea, tiene todos los datos, inclusive en este Doppler que le vemos, ¿no es cierto? Tiene vascularidad interna, vascularidad que se va hacia afuera, tiene todo para hacer un carcinoma ductal invasor, ¿no es cierto? Es un VIRAS 5 de entrada. Entonces, esos son los casos que generalmente muchas veces nos llegan, como les digo, son pacientes que tienen 45 años, 46 años con carcinomas, miren, ya avanzados. ¿Por qué? Porque muchas veces no empezaron con una mamografía, no se hicieron los controles. Acá, esta lesión de aquí. Alguien que diga qué le parece. Primero, entonces, podemos empezar. ¿Qué forma le ven a esta lesión? ¿Qué forma creen que tiene? Acuérdense. Irregular, Eso es oval, es redonda, multilobulada, irregular, ya. ¿Cuál es el margen de esta lesión? ¿Cuál sería el margen para ustedes? multilobulada. Ya, pero aquí hay algo, ¿no es cierto? Miren esto de aquí, cómo se va para acá, y este sobre todo está. Triangulación. Muy bien, tiene angulaciones, ¿no es cierto? Ahora, ¿es esta paralela o les parece que es antiparalela? Antiparalela. Antiparalela, ¿no es cierto? Entonces, miren, aunque esta lesión, miren cuánto mide, 1.8, es decir, puede que inclusive al preguntar a la paciente no era palpable esta lesión, es una lesión no palpable, pero las características son totalmente para malignidad. ¿Por qué? Una lesión angulada y antiparalela es para malignidad, es un VIRAS 4C, muy sospechoso igual de un carcinoma ductal invasor. Bueno, esta no les voy a preguntar, la verdad que es la primera vez que veía, no he visto un caso tan avanzado como este. Miren ustedes las microcalcificaciones segmentarias y ramificadas que se van hacia el pezón, la gran invasión que tiene esta lesión hacia el tejido celular, perdón, hacia el tejido fibroglandular, hacia la grasa premamaria y hacia la piel y toda la área retroauricular y estas especulaciones que ustedes ven aquí, ¿no? Y se va hacia el otro lado también, entonces es un carcinoma ductal invasor, ¿no? Bastante avanzado que se fue hacia las dos mamas. Entonces, lo importante es diagnosticar cuando, eso les digo, cuando esté en un estado precoz, es decir, cuando sea pequeñas microcalcificaciones sin nódulo, ¿no? Porque ya en esto, cuando llega así, pues ya para nosotros inclusive ya no es tan difícil diagnosticar, pero es penoso. ¿Por qué? Porque el pronóstico de esta paciente ya es bastante reservado, ¿no? Generalmente son pacientes que llegan ya con metástasis ganglionares, llegan muchas veces con metástasis pulmonares, entonces a esto es lo que nosotros no deseamos llegar a casos así,
tan avanzados, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan de la clase de hoy? ¿Alguna duda? ¿Algo? Bueno, estas son las referencias, el RIRATS, ¿no? Y algunos artículos que hemos sacado para ustedes en esta clase. Y pues les dejo esta imagen, ¿no? De mi linda ciudad natal, Cuenca. Les agradezco mucho por la atención que me han brindado estos 3 días. Espero que sea de ayuda y que ustedes también al ver una imagen puedan decir, bueno, esto realmente es más sospechoso de malignidad o esto realmente no es totalmente algo benigno, ¿no? También en casos de que no estén seguros, pues realizar otro estudio, realizar inclusive si no están seguros de una mamo, dicen, no, bueno, quisiera mejor un eco, pues realícenlo y dejar tranquila a la paciente, ¿no? Eso sería todo. Les agradezco mucho, como les mencioné, por la atención. Muchas gracias. A usted, Muchas doctora gracias, Alonso, doctora. muchas gracias. Pase bien. Gracias.